fundador del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, junto a su hermano Sabino, y al que debemos, entre tantas cosas, la icurriña, la bandera vasca de la que fue creador. Pero para adentrarnos en la vida y trayectoria política de don Luis Arana Goyri, vamos a dialogar a continuación en Presencia Vasca con Iñaki Arana, único nieto sobreviviente de este arquitecto nacido en Abando, Bilbao, el 25 de agosto de 1862. Entre las muchas maneras del saber está el preguntar. Presencia Vasca. Entrevista. Iñaki Arana, Egunon para nosotros, buenas tardes para ti. Egunon. Bueno, es un placer enorme para todos los que componemos este programa tener la posibilidad de dialogar contigo aquí en este programa Presencia Vasca desde Argentina. También conmigo es un placer y un gran deber. Bueno, con tu colaboración, Iñaki, vamos a tratar de introducirnos en la figura de don Luis Arana Goyri, una de las personalidades un tanto desconocidas dentro del nacionalismo vasco. El gran desconocido. ¿Qué puede decirse en el aspecto humano de esta personalidad a la que has conocido de manera directa nada más ni nada menos que por ser tu abuelo? Muy bien. Yo creo que es una pregunta adecuada. Han transcurrido 72 años desde que murió Luis Arana Goyri y no resulta nada fácil, desde la subjetividad y orgullo de ser su nieto, decir unas palabras sobre nuestro abuelo. Lo confieso, no puedo ocultar, siento hacia él una devoción muy grande. No en vano pasé junto a su lado la infancia, la adolescencia y parte de mi juventud hasta los 21 años, que corresponde a la Segunda República, al exilio y a la dictadura franquista. Para la generación de los años 1930, Luis Arana Goyri fue un ejemplo, una esperanza y una referencia. Recordamos perfectamente cómo muchos jóvenes de esa generación le visitaron en su retiro final de Santurce y llevaron muy dentro de sus palabras, sus gestos y su mirada escrutadora siempre firme. Fue un hombre humilde, sencillo, entregado de lleno a la causa nacional vasca, en el terreno político y social, en la búsqueda de una sociedad vasca más justa, más humana y más libre. Fue sencillo como cristiano y patriota reñido con todo que no fuera sencillo y fácil de hacer. Pensamos que marcó la generación de los años 30. Hombre de una catolicidad impresionante, de sólida formación cristiana recibida dentro del entorno familiar y su educación jesuítica en el Colegio de Orduña. Estaba muy cerca de Dios, con una fuerte preparación en base a la ética moral y social cristiana. Recordamos una anécdota de Luis Arana Goyri, nuestro abuelo, sucedida en una de las innumerables conversaciones que hemos tenido con él. Me preguntaba, ¿por qué vino Cristo a este mundo? ¿Vino Cristo a la tierra para ayudar al poderoso o para levantar al pobre? Y añadía, nosotros, entre el poderoso y el humilde, estamos con el humilde, con el pueblo, porque de él venimos, en él nacimos y para el pueblo y por el pueblo estamos luchando. Con esto Luis me estaba diciendo que él siempre había luchado por nuestra identidad vasca, la identidad del pueblo vasco. Somos vascos. Luis Arana creía en lo que decía. Las palabras, cuando no son una gestión de una conducta, de una vida recta, se la lleva al viento, decía Luis Arana Goyri. Las que en mi larga vida salieron de mi corazón no son las que se han llevado el viento, quedaron ancladas y bien ancladas en la juventud de mi juventud. Luis Arana Goyri electrizaba a los que le escuchaban, porque creía firmemente en lo que decía, siempre haciendo proselitismo. Fue un hombre moderno, de una gran intuición,
que creía plenamente en el progreso y fue altamente optimista en todos los sentidos de la palabra y bueno, como eran casi todos los optimistas. A su paso por este mundo despertó grandes amores y grandes odios. Es cierto que esto suele ser la señal por la cual pasan todos los grandes hombres, mientras que para mí fue un hombre fuera de serie. Otras personas le odiaban y no perdían la ocasión de ponerla en situación de ridículo. Recuerdo haberlo leído como aquel ponente que lo hizo en la Asamblea de Tolosa en enero de 1933. Don Luis no aguantó más, se levantó y se fue y se dimitió. Era entonces presidente del EBB y BBB. Cesó en abril de 1933 y le sustituyó José María Gárate en el BBB. Ceferino Jamín, José María Rasti, Manuel Aguirre y Elías Gallastegui se sintieron identificados con Luis Arana Goyri, porque vislumbraron en él que la cuestión del nacionalismo vasco era un problema político y social, que debía haber sido tratado de este modo rigurosamente y que la nación vasca es una nación de gente creadora, sencilla y humana, para desear la libertad del pueblo vasco, su soberanía total y su autogobierno. Han pasado tantos años y me veo virtualmente ahora delante de su lecho, ya que cuando falleció yo estaba ingresado en una clínica debido a una operación quirúrgica. En aquel momento de su muerte me causó congoja, dolor y pena. Mitigada con el tiempo su muerte, en este momento me asaltan aquí los mismos síntomas de congoja, dolor y pena. Aquel temor al futuro que se agolpaba en mí, los mismísimos recuerdos de entonces, ilusiones, descalabros, tantas esperanzas marchitas, tanta familia destrozada, tanto llanto. Me parecía que se nos caía el mundo encima. Estaba solo y derrotado, en la noche opaca de su exilio desesperante y pensando en Euskadi, en nuestras casas, en nuestras familias, en las cárceles. En el cementerio que era Euskadi, pero tras el dolor y el desencanto, revivió en mí una nueva esperanza y aquí estoy, el de entonces, como estoy hablando con vosotros. Yo me imagino siempre a Luis Arana y quisiera que los de mi generación y los de hoy se lo imaginaran de la misma forma, como un timonel longevo, de silueta fuerte y chaparra, cada vez más frágil, pero sin embargo lleva el timón de la nave del exilio y que al llegar a puerto con sus pasajeros regresaba a vivir sus últimos años en su casa, con la impresión muy justificada de haber cumplido con su misión en este mundo. Era un gran luchador por su ideal hasta el final de su vida, ideal que nos dejó con su gran obra el Partido Nacionalista Vasco, EAJ-PNV, como cofundador del mismo con su hermano Sabino. Fue un organizador de primer orden, consiguiendo los primeros resultados del PNV en la zona de Guernica. Fue un vasco íntegro, fue un hombre de competición, fue un hombre de apuesta. Tenía una gran seguridad en sí mismo que revela en todos sus actos una gran cultura, una gran personalidad, muy culta y entera de carácter. En su tiempo, en tiempos de mentira universal, decir la verdad era un acto revolucionario. Luis Arana fue un revolucionario de su época que revolucionó nuestras conciencias, proclamando nuestra identidad vasca para luchar por la misma justicia y su realidad social, así que como por nuestra libertad. Fue un hombre singular, de gran tenacidad, de gran carácter, de carácter fuerte, hombre que no hizo concesiones por comodidad en cuestiones de valores y creencias. Toda su vida fue fiel a la doctrina del primitivo nacionalismo vasco de su hermano Sabino. Con esto termino un poco la personalidad y la figura humana de don Luis. Un tema muy importante es el que ahora Federico me va a preguntar. Es mi segunda parte. Fede.
Sí, Iñaki, yo estaba escuchándolo atentamente y bueno, pensaba, ¿no? Antes de pasar un poco al plano de la actuación política Sí, de Luis Arana, usted te referías a una personalidad fuerte, a convicciones firmes y todo esto no sí, fue sí, sí, gratis sí. para don Luis Arana Goyri, pero yo quería preguntarte cómo era él en el trato personal